es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D. Vamos a estar hablando hoy de un montón de temas. Tenemos una semana cargada de indicadores económicos, el Banco Central decidió sobre la tasa de interés. Ahora te voy a estar contando sobre eso. Pero hoy arranqué el día escuchando el discurso del presidente de la Nación y quedé sorprendido. Digo, ¿en qué país vive el presidente de la Nación? ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, habló un tema de la invisibilidad, ¿no es cierto? Vamos a plantearlo ahora, y me refiero en este caso a la inflación. Vamos a hacer una síntesis. No, y el crecimiento invisible fue el crecimiento invisible. El crecimiento económico invisible. Esa es la novedad. Trazando un paralelismo con lo que es la construcción, los cimientos, los pilares, etcétera, etcétera. A ver, la desocupación está bajando. Algo referido a la reforma laboral, principalmente, bueno, agregó un tema, la licencia por paternidad, que el año pasado un diputado del PJ había hecho esa presentación, pero bienvenido sea. La inflación está bajando, ¿sí? La inflación está bajando, Agustín, para. Claro, te voy a contar. Detengámonos, con la inflación está bajando. Yo te tiro este tip y vos hablame de lo macro. A ver, tenemos, bueno, ya en el mes de marzo, que estamos en el mes de marzo, los taxis en la capital federal, un 18%, aumentó, a los jubilados un 5,71%, ¿no? Pero en febrero, electricidad 34%, gas 57%, agua 68%, prepagas 4%, transporte 36%, peaje 15%, los celulares 12%, y Agustín Datelis te va a decir que está bajando la inflación. Claro, no, a ver, el presidente dice que está bajando la inflación. El dato de inflación que mide el INDEC para el año 2016 fue de 41%. El año 2017 fue 24,8%, casi 25%, cuando el gobierno hablaba de una meta tope de 17%, ¿te acordás? Bueno, fue 25%. Los datos mensuales, arrancó el año, este año, enero, para el INDEC, 1,8%. Las proyecciones de febrero, el mes que acaba de terminar, parece que van a rondar 2,5 puntos de inflación. O sea, la verdad es que cuando vos tomás el acumulado de los 2 primeros años de gestión de este gobierno, te encontrás con que la inflación acumulada, según el INDEC, es de 80%. Cuando vos tomás la inflación que corresponde, que es una medición que hace la UMED, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, en conjunto con la CGT, la CTA, un instituto de estadísticas que armaron hace un tiempo, cuando vos tomás la canasta de inflación representativa del consumo de los trabajadores, que representan el 10% de menores ingresos del conjunto de los trabajadores, ahí la inflación acumulada en 2 años es 96%, 96,1%. Entonces digo, hablar de que desacelera la inflación porque la disparaste a 41 y después la llevaste a 25 es un poco osado. Y por último, el presidente decía, además, este año va a ser más baja que la del año pasado. Lo da por descontado. Fue Bien. 41, fue 25 y este año va a ser más baja. Pero yo te dejo un interrogante. ¿Va a ser más baja? Hagamos lo siguiente. Vos vas a explicar lo de lo macro, pero ustedes que están atrás, allá, sentados en su casa, en este horario tal vez están comiendo y demás. Marzo, yo le mencioné los aumentos de febrero, marzo, los taxis un 18%. Vamos al mes de mayo. En el mes de mayo el agua va a aumentar un 26%. Vamos al mes de junio, los colectivos un 11%, el subte un 13%. Omití abril. En abril el gas 45-50%. También el aumento de los colectivos, también los trenes, el subte en Capital Federal un 47%. Con estos datos, vos, que no tenés que haber hecho una carrera de economía, ¿pensás que se va a cumplir la meta? No, por eso te digo, cuando vos cargas todos estos aumentos de lo que se llama precios regulados, ¿no? Que responden a decisiones de parte del gobierno sobre
estas cuestiones que vos marcás, servicios públicos, transporte, combustible. Cuando vos cargas eso en el índice de precios, cuando vos considerás que estos aumentos tienen un impacto de segunda vuelta, digamos, sobre otros precios, que en su formación enfrentan lo que se llama inflación de costos, que quiere decir que todas estas cosas le suben, y además cuando metés otra variable que se omite hasta ahora de parte del gobierno, que es el impacto que tienen sobre los precios el movimiento del tipo de cambio. Vos tenés que, desde la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado hasta ahora, el Banco Central tomó dos pequeñas decisiones de recortar un poquitito la tasa de interés, después frenó porque no la puede bajar más. En cada caso había recortado 0,75. El dólar se te fue a 20,50. Tuviste una devaluación de casi 20% entre fin de año y ahora. Eso ¿va a tener traslado a precios? El gobierno lo subestima, dice que no. Sí, ya lo tiene, Agustín, ya lo tiene. Ayer estuve viendo algunos por contacto, por haber trabajado y tener vínculo con el supermercadismo, la lista que le están mandando los fabricantes a los supermercadistas, por cómo es el tema. Le avisan cuánto va a aumentar porque tal vez no llegan a tiempo a actualizar los precios. Alimentos en general un 5%. Y si separamos por rubros, vinagres y aceites, un 7% en el mes de marzo. ¿Sí? Y por otro lado le ofrecieron, la semana pasada tuvimos a los secretarios gremiales de los docentes, le ofrecieron un 12% sin cláusula de gatillo, sin cláusula de ajuste. Pero hablando de cláusula gatillo, parece que hay bonos con cláusula gatillo. Claro, la cláusula gatillo es asimétrica. Sí. Si vos sos trabajador en relación de dependencia, tenés que ir a una paritaria, negociar tu salario, cláusula gatillo, no hay. Sí. El gobierno dice no. 15, según esa meta, incumplible, porque el propio Banco Central habla de 20, pero 15 sin cláusula gatillo, o 12 o 9 en algunos casos se ofreció, sin cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que los salarios sean el ancla de la suba de los precios. Ahora, del otro lado, todo tiene cláusula gatillo. La novedad fue esta semana la emisión de 2 bonos del gobierno, del Tesoro Nacional, por aproximadamente 60.000 millones de pesos, con un mecanismo de indexación, que es una cláusula gatillo. Es decir, te voy a pagar una tasa fija, en este caso del 4%, más una indexación, el famoso SER, ¿te acordás? El índice que vincula con la inflación. Entonces, te voy a hacer una broma capciosa. Me imagino que se tomará en beneficio de nosotros la menor. No, para nada, no. No, el inversor especulativo en Argentina tiene todo a su favor. La mayor. El inversor especulativo, el que va a jugar a la bicicleta financiera, tiene cláusula gatillo, tiene bonos en dólares. O sea, entre dos variables de ajuste, tiene el beneficio con 3.000 millones de dólares, tiene el beneficio de elegir la mayor. Así es, así es. Por eso te digo, hay una asimetría muy fuerte y está muy claro la apuesta que está haciendo el gobierno a un modelo que no tiene nada de productivo, sino de especulativo financiero, y a la intención de utilizar este año a los salarios como ancla para tratar de contener la suba de precios, que le cuesta contener por todo lo que acabas de explicar, por la suba de los servicios, de la tarifa, del transporte, del dólar y de todo lo que tiene que ver con los movimientos de precios. A los formadores de precios, a los monopolios, ¿se los regula? No. El ancla intenta ponerse del lado de los trabajadores. Y esa es la conflictividad social que estamos viviendo por estos días y la disputa con los sindicatos, ¿no? Bien, dentro del asesoramiento comunicacional, que me imagino que será Jaime Durán Barba, una frase que instaló fue: lo peor ya pasó. Y por eso nos vamos a preguntar a los invitados si lo peor ya pasó. Vamos a estar hablando de eso, si realmente pasó o no pasó lo peor. Cortita para cerrar esta editorial, te cuento que esta semana salieron indicadores económicos, que el gobierno los celebró, vinculados con la economía real. La actividad económica, salió un indicador que marca, es una variable muy cercana a lo que va a pasar con lo que después llamamos el crecimiento económico, el famoso Producto Bruto Interno. Este es un indicador mensual, cerró el año acumulando un resultado positivo, un crecimiento de 2,8%. El gobierno lo celebró con bombos y platillos como un gran resultado. La realidad es que cuando vos mirás este 2,8 y estudiás qué pasó el año pasado, el mismo indicador había caído 2,2. ¿Qué quiere decir esto? Que en el acumulado de los 2 años tenés una variación muy baja, positiva, prácticamente insignificante, con una economía donde la población crece alrededor del 1% anual, como crece en Argentina. Quiere decir que en términos per cápita, que es como esto se mide por cantidad de habitantes, en realidad estás cayendo, o sea, mucho para celebrar no hay. El gobierno, como bien decís vos en esta estrategia comunicacional, se para en, bueno, y ahora como este año descuenta, va a ser un año de gran crecimiento económico, entonces vamos a tener 2 periodos consecutivos. Yo no sé de qué se agarra el gobierno
para sostener. Hoy tenemos invitados economistas, vamos a hablar con ellos, si realmente comparten esta idea de que va a haber crecimiento, qué es lo que va a motorizar el crecimiento. Y por último, ya te cierro nada más. Sí, salió el índice también industrial, que les dio una variación enero de este año contra enero del año pasado de 2.6 de crecimiento, y la estrella, la vedette de todo esto, lo que impulsa la actividad, etcétera, que es la construcción, que según el índice que releva el INDEC, creció enero contra enero un 19%. El impulso, la obra pública, ¿sí? Porque cuando vos mirás los ítems, lo que crece muy fuerte es asfalto, hormigón y cuestiones muy vinculadas con la obra pública. Dos temas también que lo planteó el presidente de la Nación en el discurso de hoy, pero sin embargo, algunos medios, incluso los medios que simpatizan con el gobierno, lo llamaban maniobra disuasiva. Y me refiero al tema del debate de la despenalización del aborto. Y yo creo que nuestro punto de vista editorial, separemos el concepto de aborto de la despenalización del aborto, que se está hablando de eso. Vamos a tener a dos médicos que nos van a hablar del tema. Y el otro tema, que también uno se pregunta si es una maniobra disuasiva, para no hablar de todos los datos que venimos hablando de economía, es el tema de los inmigrantes y el impacto que puede tener en el gasto público. Me refiero a lo que se comentó en la provincia de Jujuy con los bolivianos, lo que se comenta que hay que cobrarle, el tema de la utilización de la salud, de la educación y demás. Vamos a tener muchos indicadores para comentarle a ustedes cuál es el dato real para que no compren estadísticas que no son correctas. Así es. Bueno, contamos, vamos a arrancar hablando de economía, ¿te parece? Sí, ya que por tiramos supuesto. tantos indicadores, el discurso del presidente, si esto fue así o no. Tengo acá a mi izquierda, literal, ¿no? A mi izquierda. Literal y en el verdadero sentido de la ideología política. A Claudio Lozano, presidente del Partido Unidad Popular. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muchas gracias. Y a José Castillo, economista de la izquierda socialista, ¿correcto? Así que, como bien dije, a mi izquierda. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá esta noche. Arranco rápido con vos, Claudio. El discurso de hoy del presidente. Habló de economía, habló de muchos temas, pero economía. ¿Qué te pareció la descripción que hace de la economía argentina el presidente? Lo único que concuerdo es cuando dijo que estamos en el pozo de la construcción. Sí. Eso creo que se le escapó, fue un lapsus del inconsciente, pero después me parece que son todas frases hechas, absolutamente falsas. Él dijo que los salarios están subiendo, los salarios cayeron en el 2016, algunos sectores, no todos, recompusieron en el 2017, mucho menos que lo que habían caído, o sea, en promedio cayeron un 8 en el 2016, recompusieron en promedio un 4, con lo cual el agregado de los 2 años es negativo para el salario. Habló del tema de la suba del empleo, esto también no es cierto, acá lo que hay es una tasa de desempleo mayor que la que recibió, y al mismo tiempo hay un cambio dramático en la composición del empleo, que está vinculado al cambio en la composición del producto, que básicamente tiene que ver con el hecho de la pérdida de presencia de la industria en el crecimiento, en la recomposición de la actividad económica, porque se recompone la actividad en el 2017 sobre bases distintas a las anteriores. A diferencia de otros sectores, la industria, por ejemplo, que había caído 8 puntos en el 2016, solo recompone apenas 4 en el 2017, no recompone ni lo que perdió. Y eso tiene como contrapartida destrucción de empleo industrial asalariado formal. Se han perdido cerca de 70.000 empleos industriales, y el empleo que crece, del cual ellos nos hablan en términos registrados, es empleo de monotributistas e incluso de monotributistas sociales, es decir, dependientes de planes. Es decir, en realidad, incluso en el ámbito de lo formal, de lo registrado, el empleo que se recupera es empleo precario, amén de que se recupere empleo clandestino. O sea, se está sustituyendo empleo formal de mejor nivel de ingreso por empleo precarizado de menor nivel de ingreso. Claudio, una pregunta, porque el presidente pone mucho énfasis en si se logra sostener el crecimiento, vamos a bajar la pobreza. Vos decís que por las características que tendría este modelo económico, aún con crecimiento no genera empleo. El efecto ingreso que tiene este tipo de crecimiento es negativo. Yendo a lo que vos planteás, en realidad la economía sigue estancada con una caída del ingreso per cápita del orden. Pero explicarle a la gente por qué negativo, explicarle a la gente por qué negativo el efecto ingreso. No, el efecto ingreso porque vos estás destruyendo empleo industrial formal de mayor nivel de ingreso que lo que es el empleo de los monotributistas que estás incorporando. Hay que agregar también que los monotributistas en muchos casos son asalariados
en situación de fraude laboral. En realidad, el empleador los hace facturar porque no quiere tomarlos de manera permanente, cubriendo los aportes patronales que tiene que cubrir. A ver, José. Ni que hablar el caso de los monotributistas sociales. A ver, José Castillo. Suscribo 100% lo que dice Claudio. Ahora, me parece que la reflexión es, bueno, hay algo por detrás, porque es como que el presidente estuviera diciendo, bueno, estas cosas son los costos para el famoso pozo, ¿no? Y ahora viene el crecimiento, esto no. Y a ver, primera cuestión, primero de corto plazo. No se verifica en absoluto que en el año 2018 vaya a continuar, como bien vos señalabas en el comienzo, esa olita de crecimiento que por un lado era rebote con respecto a los peores números del 2016 y por el otro lado tuvo que ver con este auge de la obra pública medio electoral entre julio y septiembre. Ya de hecho, los 2 últimos meses del año 2017 vimos el bajón. Consumo enero 2018 también da para abajo, ¿no? Ahí tenemos los datos de consumo masivo de Kantar Worldpalen, consultora privada, que lo está marcando. Ahora, hay algo más grave, porque uno podría decir, bueno, está bien, pero salgamos incluso de esta cuestión del corto plazo. El planteo de fondo del gobierno, ¿no? Que es, bueno, si crecemos al 3% durante 20 años, de alguna forma duplicamos el PBI, se derrama. Me recuerda no es así, al no efecto es así. derrame. Pero el problema, ¿cuál es? No es mucho más grave. No van a crecer al 3% durante 20 años porque hay una insustentabilidad de origen que tiene que ver con todo el sector externo. O sea, este año, el año pasado, los datos de fin del año pasado, terminamos con arriba de 8.000 de déficit comercial, bueno, y un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos infernal. Esto va a ser peor este año y después tenemos ¿qué va a pasar con la continuidad del endeudamiento externo? Un tipo que no tiene nada que ver con nosotros ideológicamente, Javier Milei, hizo ayer en El Cronista un cálculo donde mostraba cuánto tendría que ser el ajuste para que en algún momento se equilibrara la relación entre deuda y PBI. Y o sea, demostraba que, salvo que se hiciera lo que ellos dicen, que es un superajuste, es absolutamente imposible. Es imposible que la economía argentina no choque por el endeudamiento en un periodo muy corto. Claudio, una pequeña reflexión. Solo Después continuamos. suscribiendo este tema y agregando el hecho de que en el 2017 las exportaciones solo cubren el 60% de las necesidades de dólares de la economía argentina, porque además del saldo comercial negativo, tenés una salida de 22.000 millones de dólares de fuga de capitales, prácticamente en los mismos niveles de los peores años de la experiencia kirchnerista, 2008 y 2011, antes del cepo. Sí, claro. Está en el mismo nivel. Si le sumás los 11.000 que se llevaron en el 2016, son 33.000 millones de dólares que se fugaron en el curso de 2 años. A eso hay que agregarle el déficit en materia de turismo, los pagos de intereses y la remesa de utilidades al exterior. Solo las exportaciones solo cubren el 60%. El 40% restante se cubre con endeudamiento o inversiones de corto plazo de cartera. Eso es absolutamente insustentable. No hay ningún edificio de crecimiento que se pueda construir sobre eso. No, ¿y vos ves alguna política que vaya a modificar alguna cosa? Hoy el presidente hablaba de turismo. Yo digo, en general, por ejemplo, se toma la deuda en relación a la idea del gradualismo para, supuestamente, al bajar el déficit, dejarían de tener que endeudarse. Esos son los cálculos que ellos te presentan, que son falsos también, porque bajan gasto primario, pero suben déficit financiero, porque la partida de intereses crece por encima de lo que baja el gasto primario. Pero independiente, aún suponiendo que eso fuera así, lo que no tenés resuelto es que vos te estás endeudando no solo por el déficit fiscal, necesitas los dólares por el déficit de la cuenta externa. Entonces, en ningún momento deja de necesitar endeudarse la Argentina, en el marco de un escenario internacional que además está cambiando, con tasas de interés que tienden a subir. Así que, en este sentido, sustentabilidad no hay, bases tampoco. Y la verdad que a 2 años terminamos con el mismo nivel de producto que en el año 2015, con mayor precarización en el tema del empleo, con menor nivel de salario real y con una situación. Los pobres son más pobres.
Y lo que tenemos son 500.000 hambrientos más bajo la línea de indigencia. Bueno, pasamos a la otra parte del estudio. Están todas las voces, están todos los referentes y ya vamos presentando al diputado nacional por Cambiemos, Sergio Whisky. Muchas gracias por estar en el programa. También es médico, ¿no es cierto? Médico. O sea que el discurso del presidente de la Nación tuvo un abordaje sanitarista y estoy presentando también, tenemos referentes acá, el doctor Daniel Golián, que fue exministro de Salud en el año 2015, ¿no es cierto? Así es. Bueno, una reflexión general, política, al discurso del presidente, de su partido, y después abordamos, le dio prevalencia en el discurso a temas asociados como la salud, el cuidado, el azúcar, la diabetes, etcétera, etcétera, temas con prevención, siniestralidad en accidentes de tránsito, a ver su visión. Sí, básicamente un discurso de lo concreto, de los logros y los desafíos que tenemos que hacer. Una agenda más que interesante en la cuestión femenina. Hubo bastante nombramiento al tema de la igualdad en los salarios, que es uno de los grandes desafíos que tiene el mundo y Argentina en particular. El tema sanitario, obviamente, que es un debate que nosotros, los que hacemos sanitarismo y los que hacemos medicina práctica de todos los días, yo hago terapia intensiva, el tema de los accidentes en las rutas es un temón. Sí. Bueno, yo creo que a ver, para ambos, independientemente de la ideología política, en materia de costos de salud, uno de los costos más altos son los provenientes de accidentes de tránsito, ¿no? Para ambos. Sí, sí, absolutamente. Tenemos alrededor de 7.000 muertes en el país, pero además hay que considerar que tenemos como 100 y algo... Y discapacidad, omití. Claro, de accidentes que dejan algún tipo de secuela o que representan un gasto muy grande todo el periodo, todo el proceso de internación. Ahora también veí una gran contradicción porque una de las principales causas de los accidentes es el uso del automotor. Y nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están sacando el tren. Una de las principales herramientas para bajar la siniestralidad es el tren. Lo mismo a otro nivel con el transporte de cargas, ¿no es cierto?, que es mucho más barato, porque un camión de 70.000 kilos rompe lo que rompen 70 autos de 1.000 kilos la ruta. Bueno, no se está cambiando esa estrategia tampoco, porque a 2 años no vemos que ninguna de las propuestas del Plan Belgrano y nada hayan avanzado. Le dejamos al diputado para que cierre su visión sobre el discurso del presidente. No, el tema es, el tema, desde la mirada sanitaria, el tema de las rutas seguras es clave. Es la primera causa de muerte en años de vidas perdidos en Argentina, es los accidentes. Habitualmente cuando vos pones el número de muertes, hay más muertes por cardiovascular y oncológico, y en tercer lugar aparece... Pero cuando vos pones en años de vida perdidos o potencialmente perdidos, como medimos los sanitaristas, es una de las causas fundamentales, y ahí se mide en otros valores por lo que pierde la sociedad. Así que, y bueno, la otra agenda es el gran debate que tenemos ahora y de los cuales estamos participando en ver cómo podemos avanzar en un debate serio y profundo, el tema del aborto, que es un tema que estaba escondido en todas las rincones de la no discusión. Me parece que el tema del aborto es un tema esencial para la mirada sanitaria, porque además tiene otras externalidades en la discusión que fundamentalmente va al inicio de esto, que es un trabajo serio en la sexualidad. Para abordar el tema del aborto también con ambos, yo creo que dentro del ámbito médico es algo que hay menos discusión que en el ámbito político. Totalmente. En general, ¿no es cierto? Sí. ¿Coinciden ambos en eso? Sí. Con el tema del aborto en el ámbito médico. Y estamos hablando de la despenalización del aborto, no del aborto en sí, que cada uno en su fuero íntimo decide que... La escasa vocación científica de la política. ¿Cómo? Sí. La escasa vocación científica de la política. Así es, su distancia con la ciencia. Sí. Bueno, pero casualmente los médicos lo viven a diario. Por eso digo, sí. Por eso digo, ahora, por eso hay más avales en los médicos. Ahí vemos una contradicción fuerte porque no es cuestión solamente de discutir la despenalización del aborto, todos saben mi posición, es importante hacerlo, que se dé el debate. Pero en paralelo nosotros tenemos que trabajar fortísimamente en la educación sexual y se están desarmando todos los programas nacionales de prevención del embarazo no deseado, el programa de salud sexual y reproductiva que repartía 75 millones de preservativos por año, prácticamente no lo reparte. Hace 15 días se quejó la ciudad de Buenos Aires porque Nación no le mandó, tuvo que salir a comprar. Los anticonceptivos también están muy carentes, faltan en forma oportuna. Desarmaron todos los sistemas de promotores de salud que me alegro que hoy anunciaron que lo van a volver a poner, o algún tipo de estrategia que no es solamente televisiva ni propagandística, tiene que ser con actores concretos, territoriales. Bueno, entonces uno ve eso y digamos, armemos un plan integral. En todo caso, si es así, obviamente que contarán con nuestro apoyo.
Y fundamentalmente también me llamó la atención otra cosa, que digo que por ahí podríamos construir un país distinto si no se negaran muchas de las cosas que se hicieron antes, de las buenas o de las malas, pero se eligen solo las malas, ¿no? Yo personalmente fui al Hospital Garrahan y puse en marcha el sistema que denominamos cibersalud, comunicado con 20 hospitales en todo el país, se elegía en qué lugar y cómo, se establecía por un diagnóstico de imagen ecográfica, que con los 30.000 kilómetros de fibra óptica que estaban recorriendo el país se podían transmitir. Yo lo inauguré. 2 veces fuimos porque fueron 2 etapas. Bueno, luego se le cambia el nombre y se le pone Telesalud y se inaugura como algo novedoso. Digo, ¿qué costaría decir, bueno, esto lo dejó el gobierno anterior, nosotros lo vamos a mejorar, lo vamos a perfeccionar? No, es todo negación y como que empezó ahora. Hablan de 32.000 kilómetros de fibra óptica. Bueno, nosotros dejamos 30.000. En buena hora se pusieron 2.000 más. Pero que se diga también que en estas políticas, que son políticas públicas de salud, se hicieron en el gobierno anterior, se las revalorice y se las mejore. Bueno, esa es otra cuestión que quería mencionarle ahora, ¿no? No, es importante. Si te parece, porque nos marcan un corte, hacemos un pequeño corte. Vamos. Y ya seguimos de este lado hablando de salud. Vamos a escuchar también al doctor. Y el tema del aborto. El tema del aborto y sí. el tema de que se instaló también por estos días. Vamos a estar charlando con ellos de los extranjeros y los señor. hospitales argentinos y la atención. Y después vamos a seguir hablando también de economía. Quédate ahí, un corte y seguimos.